todo ese trauma, ¿no? Y de dónde le venía, etcétera, etcétera. Lo que decíamos de herencia familiar, ¿no? Hasta que no sanó su cáncer realmente, no la pierna, no, el cáncer a nivel emocional, a nivel de alma, no pudo empezar a ser el mismo. Experiencias transpersonales, que hay muchas, ¿no? Stanislav Grof, que es uno de los padres de la psicología transpersonal, psiquiatra, él explica en uno de sus libros, en muchos de sus libros, que con el LSD en los años 60, cuando se podía investigar y se podía estudiar a nivel clínico con el LSD, pues él tuvo una experiencia increíble. Y claro, salió de su cuerpo, se fue creo que estaba en Estados Unidos y se fue a Yugoslavia, la antigua Yugoslavia donde él vivía, y claro, tuvo una experiencia tremenda. Él era un ateo ferviente, además era freudiano y era muy ateo, ¿no? Y claro, cuando tuvo esa experiencia, la realidad le cambió completamente, ¿no? Y gracias a esa experiencia fue uno de los fundadores de este gran movimiento que está teniendo cada vez más personas que están viendo que tenemos la capacidad de experimentar esto. Por ejemplo, ¿qué? Nuestra conciencia se puede ampliar, se puede expandir. Y normalmente estamos acostumbrados a vivir en este nivel de frecuencia. Pero si sabemos cómo, a través de la respiración, a través de ciertos movimientos, a través de cierto entorno, de cierta intención, podemos alterarla. Hay 4 estados, que es el dormido, que es ahora el de vigilia, que es el coma, y son los 4, alfa, beta, zeta y gamma, ¿no? Pero luego hay otros estados en los que, son los normales, son los que conocemos, pero luego hay más. Por ejemplo, conciencia cósmica, conciencia de conectar con los animales, conciencia de conectar con el planeta, conciencia de conectar con grupos de personas, con egregores que se llaman, ¿no? Conectar con arquetipos universales, de conectar con vidas anteriores, con vidas futuras, conectar con cómo es la materia, o sea, experiencias fuera y dentro del tiempo. O sea, la capacidad que tenemos de experimentar es ilimitada. Sin embargo, solamente vivimos en esta realidad y no conocemos nada más. Y desde los años 60, y mucho antes evidentemente, pero a nivel científico, a nivel académico, estudiado rigurosamente, se sabe que el ser humano puede hacer todo eso, ¿sí? Emergencias espirituales, que es cuando se producen, por ejemplo, un despertar de Kundalini. La Kundalini es la energía que está en la base de la columna y que se puede despertar y puede subir por Sushumna, que es el canal central, y puede afectar a todos los chakras, que son todos los centros energéticos principales, y puede provocar un descuadre a nivel mental, a nivel emocional, y puede provocar un estado psicótico, ¿de acuerdo? Que no es un tema de enfermedad, puede haber casos que sí, pero no es algo enfermizo, no es un problema, sino que es un proceso energético que afecta a todos los campos, todos los cuerpos. Pero normalmente, ¿qué se hace? Se va al psiquiatra, te medican y te paran el proceso. Y cuando te paran el proceso, cagada. Porque es un proceso, los procesos tienen que salir y se tienen que acompañar. Y es lo que él y su mujer llevan haciendo desde hace muchos años, que es acompañar a personas que tienen procesos similares. Necesitan un acompañamiento para que toda esa energía se restablezca, se ponga en su sitio, ¿sí? Detonantes sociales. ¿Qué pasó este día? La versión oficial dice una cosa, pero cuando uno investiga hay versiones alternativas. Y claro, nuestro mundo cambió desde este día, desde el día de las torres. Claro, todo lo que ha pasado con la visión oficial, todo lo que ha pasado desde este día nos ha llevado a más control social. Más y más y más y más. Y recorte de libertades de los seres humanos. Cuando uno mira la teoría que no es oficial, que no es que sea gente que no tenga estudios o que no sepa, no, son arquitectos, son ingenieros, son pilotos, montones de personas, dicen no, es que no puede ser. No voy a entrar en eso porque no es el tema, pero claro, dice, ¿quién está gobernando realmente? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos están diciendo? ¿Por qué están mintiendo? Si esto no es así. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Quién lo ha hecho? ¿Y para qué? ¿Con qué intención? ¿Y quiénes son? Y en toda una serie de preguntas que también forman parte del despertar, de darse cuenta de que el mundo en el que vivimos no es el mundo en el que creemos que estamos. Entonces hay un flagrante, y creo que se está viendo cada vez más y más y más, por suerte, descaro en el que bancos, multinacionales y gobiernos saquean a los pueblos. Lo hemos visto en Grecia, hoy leí esta mañana que a Grecia le han dado un préstamo para que compre armas, con un tipo de interés de un 6%. O sea, le están dando dinero para que compre armas a los países europeos, que no tiene ningún sentido. Y encima le cobran un 6% por el préstamo que le dan. No tiene sentido, no tiene ningún sentido. Y además todo el sistema bancario, ¿cómo funciona? De quiero el 100% del dinero más un 5% que no existe. O sea, que van chupando la riqueza del pueblo. Entonces, conocer cómo funcionan los sistemas sociales
cómo funciona el sistema bancario, cómo funciona el sistema de leyes, todo, es súper importante para saber dónde estamos viviendo. Saber que cuando uno pone el dinero en el banco, pone un euro en el banco, ese euro que han dejado, que posiblemente no exista, pero aunque existe físicamente, lo van a dejar 9 veces. O sea, están generando un dinero que no existe. Y te cobran intereses sobre algo que no existe. Y es una pelota que se multiplica y que se hace grande, 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 grande. Y claro, ¿qué pasa? Pues que todo el mundo se debe de dinero a todo el mundo, cuando ese dinero no existe. Claro, como que a veces es complicado de entender y dices, no, como no lo entiendo, prefiero no meterme. Pero es que hemos de entender cómo están funcionando las cosas. ¿En qué banco pongo yo el dinero? Porque depende de qué banco yo ponga el dinero, estoy ayudando a que trafique con armas, no trafique no, pero que sí que ayude a la venta de armas, o que ayude en esto, o ayude en lo otro, lo que sea. Entonces, bueno, ¿qué más? Exposición de informaciones. Cuando uno tira del hilo, por ejemplo, desde aquí, hay muchos sitios de los que tirar del hilo. Por ejemplo, ¿qué pasa en los cielos? Que de repente hay días que está lleno de líneas. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Que de repente un día se deciden todos los aviones a cruzar por el cielo, por la ciudad, cuando no está prohibido. ¿Será vapor de agua? No lo sé, pero es que es muy raro. Entonces hay días que sí y días que no. Entonces, a ver, que me explique alguien, ¿no? Pero nadie explica nada. Y de estas hay, vamos, la tira de cosas, ¿no? Entonces hay un despertar, decir, bueno, ¿qué está pasando? La ilusión del teatro, lo que yo decía, las elecciones. Ahora parece todo el mundo contento porque ha ganado el PP, los que sean del PP. Estaban todos contentos. Los que eran del PSOE culpaban al PP, y los que eran del PP culpaban al PSOE. Y así, pues la pelota que va pasando de un lado a otro. Cuando el problema no es ni del uno ni del otro. Está mucho más arriba. Pero así nos mantienen entretenidos. Y creyendo que tenemos un poder de votar y de elegir. La insostenibilidad. Bueno, lo que está claro es que el rumbo que llevamos no nos lleva a ningún lado más que la destrucción. Nos estamos cargando el planeta, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, tal vez es una visión negativa, pero es que es la sombra colectiva, que también hay que ver, hay que estudiarla, hay que investigarla. Y yo al principio decía, no puede ser esto. No puede ser que pase todo esto. Lo que pasa es que me puse a investigarlo, hice un trabajo de investigación. ¿Que habrá mucha desinformación? Sí, pero a grandes rasgos pienso que la cosa está bastante clara. De hecho, hay una investigación de unos suizos, que no se publicó hace mucho, hace un par de meses, en la que de 40.000 empresas del mundo llegaban a concretar en 50 las que controlan el resto de empresas. Está publicado por internet. Y vean todas las relaciones económicas entre unas y las otras. Llegaron a posicionarlas. Hay 50 empresas que controlan el mundo entero. ¿Y de quién son las 50 empresas? ¡Tering! Pues hay que busquen. Entonces, bueno. ¿Qué ocurre con los detonantes? ¿Qué nos provoca buscar? Lo que estaba yo diciendo. Cuando uno tiene ese vacío o descubre algo y dice, bueno, quiero saber más. Y esa búsqueda nos lleva a más. Y a más, y a más, y a más, y a más. No se acaba nunca. Por eso es irreversible el proceso, como decíamos antes. Es conquistar nuestra libertad. Cuando nos damos cuenta que somos esclavos de nuestras emociones, de nuestra mente, de nuestra herencia familiar, pero también nos damos cuenta que somos esclavos de un sistema social. Porque podríamos vivir en el paraíso, sin embargo no vivimos. Vivimos en un infierno, entre comillas infierno. Porque gracias a ese infierno evolucionamos también, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Encontramos respuestas, empezamos a encontrar respuestas y empezamos a comprender, y cuando comprendemos nos relajamos. Ahora lo entiendo, y como que lo entiendo puedo seguir adelante con otra cosa. Da sentido a las experiencias. Necesitamos dotar de sentido a las experiencias, sean del tipo que sea. Cuando comprendemos las cosas es cuando podemos relajarnos. Cuando no las comprendemos tenemos una necesidad de ¿y esto por qué? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Sí? Al final es conquistar nuestra libertad. La libertad es interna. Ya pueden estar cayendo bombas. Yo recuerdo un libro de un monje budista con toda la invasión china en el Tíbet, que estuvo 30 años encarcelado, con grilletes y demás, ¿no? Y ahí tiene un libro que se llama Fuego bajo la nieve, y habla de cómo él, aunque su cuerpo estaba encadenado y era esclavo y estaba aprisionado durante 30 años, él era libre dentro, podía ser libre. Entonces realmente la libertad está dentro, pero hay que conquistarla. Bien, cuando hacemos el agujero a la caja, ¿a qué despertamos? Ya os he dicho muchas cosas las que despertamos, pero ¿a qué despertamos? Bien, este es un mapa que me es muy útil para describir la realidad. Es de Ken Wilber y a mí me sirve para el proceso de despertar.
Ken Wilber divide la realidad en 4, y es, este es el individuo y este es el colectivo, esta parte de aquí y aquí, y esta es, perdón, me he equivocado, esta es la parte del individuo y esta es la parte del colectivo, y esta es la parte interna y esta es la parte externa, ¿de acuerdo? Entonces, es el yo interno, yo, persona, la parte interior de la persona, la parte externa de la persona, la parte colectiva de la persona, yo, mi entorno, mis personas, mis creencias, mi familia, mis amigos, mi trabajo, pero es mi vida, mi entorno. Y este es nuestro entorno, el colectivo de todos, el mundo de fuera, el que todos compartimos. Entonces, la parte oscura es el inconsciente, la parte del centro es el consciente, es lo que decíamos del iceberg, la parte de arriba, ¿de acuerdo? Entonces el ojo que representa la conciencia. Esto, debemos traer esto de aquí a aquí, 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 aquí. Entonces, a través de ese ejercicio de darnos cuenta, de comprender y de buscar, podemos traer al consciente información de los 4 cuadrantes. ¿Sí? ¿Para qué? Para que todo esto que no conocíamos, que no conocemos y que no sabemos, y que nuestra vida es limitada a este nivel de conciencia, se pueda ampliar. Para que vayamos abarcando los 4 cuadrantes. Es posible que estemos más despiertos en un área o en otra. Se me ocurre que un activista tal vez estará más en este lado, o alguien del mundo ecologista más en este, o alguien del mundo interno de la meditación, del trabajo personal, esté más en este, y alguien que trabaje con grupos, que trabaje a nivel grupal, esté más en este. Pero hay que integrar los 4, porque si no estamos escindidos. La realidad la podemos mapear de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, si a medida de este trabajo de búsqueda y transformación conseguimos integrar los 4, nuestra conciencia realmente se amplía mucho más, y lo que somos nosotros también. Entonces, este es, no sé si se ve bien desde el final, pero como si fuese una flor de loto en la que se va abriendo, nos abrimos a los 4 cuadrantes. Entonces la parte interna sería quién soy realmente yo, es mi ser interior, lo que decías tú, ¿no? Es despertar a quién soy yo internamente. Bueno, pues es responder y recuperar el poder interior que tenemos, que hemos perdido, nuestra naturaleza divina, etcétera, etcétera. La parte externa, ¿qué hago yo en el mundo? ¿Cómo me relaciono yo con el mundo? ¿Y cómo me ven los demás a mí? Por ejemplo, hábitos de respeto de la naturaleza, de reciclaje, de ecología, de hacer algo útil por el mundo. Esa es la parte de aquí. La parte de allí es cuáles son mis creencias, cuál es el paradigma que yo tengo compartido por mi entorno, cuál es mi herencia familiar, mi linaje, que hace que yo sea como soy, las normas, actitudes y demás. Y esta es, pues, por ejemplo, la interdependencia e interrelación entre todo, ser consciente de eso. Y no solo ser consciente, sino experimentarlo, para que no se quede a nivel mental, sino que se quede a nivel de células, de haberlo vivido. Fuentes y sistemas de energía alternativa, o libre, o como se quiera llamar, todo eso existe. Saber que existe. Porque si eso existe, cambia el sistema económico. Porque el sistema económico está basado en un sistema de fuentes de energía limitadas.